Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Mora y junto a mi compañero Juan Sebastián Cueso vamos a exponer el cableado doméstico y la seguridad eléctrica. Recuerden entonces que lo primordial, ¿cierto? Va a ser el cableado y para el cableado vamos a necesitar la electricidad. En nuestro tema vamos a exponer la electricidad del hogar, ¿cierto? Como primer punto, vamos a explicar qué es un cable eléctrico, ¿sí? Recuerden que un cable eléctrico pues, son aquellos elementos que nosotros tenemos en nuestros hogares para transportar electricidad. Esos cables generalmente están compuestos de cobre o de aluminio, mayormente de cobre, ¿cierto? Por su capacidad de conducción y por la economía que representa. Es decir, un cable, digamos, hecho de oro podría ser mucho más conductor y muchísimo más efectivo, pero sería muchísimo más costoso. Y un cable de aluminio, que también es conductor, tiene, digamos, desventajas, aunque sea más económico, la mejor, digamos, relación precio y economía y calidad sería pues un cable de cobre. Teniendo en cuenta lo que es un cable, recuerden, es una línea, ¿cierto? De alambre recubierta por un aislante, generalmente es o PVC o en su defecto plástico, generalmente nosotros le llamamos caucho, ¿cierto? Este tipo de materiales aíslan la corriente para que no nos pase, digamos, un accidente, una corriente, no generemos un polo a tierra cuando estamos descalzos y demás. Recuerden pues que la electricidad trata de viajar donde tenga menos resistencia. Si nosotros tomamos algo descalzos, la electricidad, teniendo en cuenta que vamos a hacer un polo a tierra, va a viajar por nuestro cuerpo y podría electrocutarnos. Pero en cambio, si nosotros tomamos algo, digamos, que tenga una alta corriente, por ejemplo 4 amperios, pero el circuito tiene una resistencia, el cableado preferirá irse por donde está la resistencia menor, porque nuestro cuerpo, digamos, genera una resistencia mayor a, creo que 2000 ohmios, si no estoy mal. Ahora, ¿qué es la electricidad? Recuerden, la electricidad es el flujo de electrones en un conductor. Recuerden que este flujo necesita pues una fuerza, una fe inducida para moverse y para generar ese viaje, ¿cierto? Es un ciclo cerrado y digamos que nuestro hogar está cubierto de dispositivos electrónicos y eléctricos en estos, digamos en esta época, que generalmente se utilizan para mejorar nuestra calidad de vida. Ya lo puede ser las luces, ya pueden ser los electrodomésticos, ya pueden ser motores y demás pues artefactos que tengamos. Todos ellos están compuestos por una red eléctrica y por un cableado. Todo esto está dentro de las paredes y regularmente están cubiertos. Nosotros no lo vemos más que los tomas corrientes, que es donde tomamos electricidad, o los cables externos que utilizamos como un cargador o enchufes de diversos electrónicos. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que es un cableado. En la parte derecha vamos a ver un toma corriente. Este funciona pues abriendo un switch para permitir el paso de electrones o de corriente hacia un bombillo, una lámpara o demás artefacto. De la parte izquierda podemos ver lo que llamarían en muchos lugares la caja de fusibles, ¿sí? Donde se controla ese paso de corriente y donde tenemos los enchufes, donde tenemos los interruptores y demás elementos. Podemos ver tipos de cableados que encontramos. Recuerde que no todos los cables van a funcionar, van a tener el mismo fin. Tenemos cables para alta tensión, que generalmente son los cables que están en la parte alta de las casas y con una distancia de separación para que digamos, su campo magnético no se afecte entre sí. También tenemos cables delgados que nos pueden funcionar para transferir información, como un cable coaxial que nos va a dar señal de internet, nos puede dar señal de televisión o señal parabólica. Tenemos cables de datos que podrían ser los cables que utilizamos para nuestros equipos como teléfonos, cables USB y que también están transmitiendo electricidad, por eso también funcionan para cargarlos. Tenemos cables de tensiones medianas, como por ejemplo cables de 12 voltios, que nos funcionarían para conectar o cargar nuestros equipos electrónicos, un portátil, una máquina, un motor pequeño, etcétera, etcétera. Los diámetros también se pueden ver y se pueden diferenciar por colores. Generalmente, por ejemplo, un cable coaxial tiende a ser negro, recubierto negro y totalmente redondo, cilíndrico. Un cable de un PC tiende a ser más bien plano o los cables USB tienden a ser blancos.
Recuerden que en las casas, muchas casas antiguas, ya tenían una red eléctrica. Es importante tener en cuenta que muy probablemente no sea un riesgo la electricidad en una casa vieja, a menos que tengan, digamos, plagas como roedores, los cuales terminan por deteriorar el cableado, la recubierta, y nos podrían generar accidentes eléctricos. Pero en su mayoría, estos cableados duran muchísimo, son muy perduraderos, perdón, y no tienden a generar mayor riesgo. Pero si son casas, por ejemplo, de madera o de materiales flamables, pues digamos que tendremos a tener esa falla con las plagas, roedores, por ejemplo, y un corto podría generar un incendio. Y eso es todo. Después de la intervención de mi compañero Juan Camilo, en cuanto a, en cuanto a cableado doméstico, voy a hablar un poco sobre la seguridad eléctrica y lo que hay que tener en cuenta si vamos a realizar modificaciones o aplicaciones o cualquier cosa eléctrica que se vea implicado en nuestras casas. Bueno, primero hay que tener en cuenta que hay que cortar la electricidad en el panel de disyuntores. También hay que, pues a pesar de cortar la electricidad, hay que asegurarse de que no haya un flujo eléctrico antes de comenzar a trabajar con los cables, pues para evitar catástrofes. También es recomendable usar unas herramientas con materiales de cabo de goma y forrados con goma para evitar una conductividad eléctrica, pues, por los materiales y para que sirvan como aislantes. También es recomendable pues nunca trabajar mojado o parado sobre superficies mojadas, porque pues se pueden causar problemas con algunos cables vivos o algo así por el estilo. Tampoco se recomienda vestir con prendas metálicas como cadenas, relojes y ese tipo de accesorios que también podrían entrar en contacto con cables vivos que estén cerca del lugar del trabajo. Y también es recomendable pues poner cinta aislante en todas las partes que queden expuestas, por ejemplo rodeando los interruptores o tomacorrientes para cubrir los tornillos de conexión y ese tipo de cosas. Bueno, si vamos a hablar de seguridad eléctrica, también debemos saber más o menos sobre los colores y sus significados en los cables eléctricos. Por ejemplo, el cable verde y amarillo es un cable de toma tierra. Antiguamente se utilizaban cables de color gris o blanco, pero para evitar confusiones se comenzó a utilizar este cable bicolor, que es más llamativo. El cable azul es un cable neutro. Un dato es que hasta 1970 se utilizaba el cable de color rojo. Entonces hay que revisar los cables de ese color antes de usarlo. El cable marrón es el cable de fase, que pues, también puede ser negro o gris. Eso también depende de la estética del aparato que lo vaya a implementar. Antes se utilizaba el color verde, entonces también hay que revisar en caso de confusiones. El cable negro es un cable de fase, también como el cable marrón, y es visible en la gran mayoría de instalaciones y cables. Al igual que blanco, también puede responder a motivos estéticos. El cable blanco pues representa los cables neutrales. Estos también son tomas de tierra, pero solo se conectan a los transformadores para llevar la energía de vuelta. Los cables de colores con rayas, perdón, son neutrales como los blancos. También se usan para identificar cuál cable neutral va con cuál cable de determinado color. Y por último, los cables de colores
excepto los que tienen una raya, son cables de corriente o de carga. El de uso más común es el rojo. Y bueno, sí, esas son como las especificaciones. Aquí tenemos nuestras referencias, nuestra bibliografía de donde sacamos nuestros datos y ya, muchas gracias.